es el idioma más parecido al que hablaban los egipcios. Hay una cosa muy curiosa en todo esto, que fíjense que los egipcios tuvieron 3.000 a 4.000 años antes de Cristo, pues ya era una civilización. Y el lenguaje de ellos, claro que deformó en ese tiempo, pero no tanto, por lo menos como en el caso nuestro con el latín, que ya el español y el francés no se parecen nada, se parecen muy poco. Pero entonces el copto era un idioma que era lo más parecido y se parecía bastante en realidad al que se hablaba en Egipto en esa época de las pirámides. Bueno, Champollion, cuando está en París, él se pone a estudiar copto, pero con una fiebre y con una pasión que el hombre dice que él soñaba en copto, que él todo lo que se le ocurría lo traducía o lo pensaba en copto. Y esa fue la clave que le dio a él ventaja sobre otros investigadores. Bueno, él aprendió todos los idiomas orientales. Es una cosa fabulosa. Él aprendió árabe, persa, caldeo, hebreo, bueno, se me olvidaron algunos, pero todos los aprendió. Y por supuesto el copto. Y fíjense que él decía que el idioma más bonito era el árabe. Cuando el hermano le dice, oye, sugiéreme un nombre para que yo iba a tener un hijo, no se sabía si era un hijo o una hija, él le dice, mira, si es varón, ponle Ali, que significa el más querido, el bien amado, algo así. Y si es una hembra, llámala Zoraida, que significa algo así como flor de primavera. A él le encantaba el lenguaje árabe y le encantaban todos los idiomas. En esa época estaba esa competencia en el mundo entero, como le digo. Había un personaje en Inglaterra que se llamaba Young, que estaba estudiando los jeroglíficos y él se da cuenta, bueno, antes que él se dan cuenta otras personas, pero él lo hace famoso, de que los nombres de los faraones estaban, véanlo ahí en su pantalla, metidos dentro de unos cartuchos, así como dentro de unos circulitos así alargados, ¿no? Entonces, como esa piedra estaba en 3 idiomas y sabían que el rey era Ptolomeo, ellos identifican dónde está Ptolomeo y la reina era Cleopatra, que no es la Cleopatra que ustedes conocen, era otra. Ellos identifican y se dan cuenta que están metidos en esos circulitos. Entonces empiezan las primeras desciframientos de esas cuestiones. Incluso John sugiere que parte de esos garabatos es Ptolomeo, que es por decir la T, la P, la O y así, ¿no? Pero todavía lo que hizo fue que él identificó unas palabras, pero ni idea del sistema. Tuvo otros avances, fíjense otros simbolitos que le voy a mostrar ahí. Eso, cuando sale en una palabra, es que tiene que ver con femenino. Yo no sé qué tiene que ver eso con femenino, pero cuando eso sale, eso es en femenino. Pero todavía ellos no daban en el clavo de qué es lo que había pasado. Y Champollion, pues bueno, él sigue estudiando. Él pasa por las buenas y por las malas. Él llega un momento cuando sabe que Napoleón lo quitan del poder y después él regresa en 1815, que son los 100 días, bueno, se los conté con el conde de Montecristo. Ellos se identifican mucho con Napoleón, sobre todo el hermano, entonces caen en desgracia, se quedan sin trabajo, todo un lío. Y él tiene que dar clases para mantenerse, una serie de cosas, ¿no? Pero él seguía siempre estudiando y tratando de descifrar esos jeroglíficos. Pero llega un día, miren, un 14 de septiembre, que es algo increíble porque fue como un día, que a él le llegan unos escritos en jeroglíficos que llegan a sus manos y él los empieza a identificar. Y miren, ese hombre, ¡pah!, se le prendió el bombillo. Él dijo, bueno, si esto es esto, aquí debe decir tal cosa. Si esto es esto, aquí debe decir tal otra. Le estoy hablando del 14 de septiembre de 1822. El hombre tenía 32 años. Le dio una emoción que él salió corriendo a decírselo al hermano que trabajaba a 2 cuadras más allá, a 200 metros. Él llega y cuando le empieza a explicar al hermano, mira, le dio un patatús. Le dio un patatús y pasó 5 días inconsciente el pobre Champollion de la emoción de haber descifrado aquello. Cuando él se recupera, pues todo el mundo pensaba al principio hasta que se había muerto el pobre hombre. Entonces él escribe unas cosas, él iba a la academia y no sé cuánto, y él expone sus teorías. Todo el mundo se queda asombrado, pues, pero ahí enseguida pues empieza John, que estaba en esa época en París, a decir que no, que él lo descubrió porque él había dicho tal cosa. Miren, los científicos son bien envidiosos, sería la palabra, no sé cuál, rencorosos. Más bien un grupo de científicos le agarraron un rencor enorme porque él fue el que descubrió aquello. Y decían que no era así y trataban de llevarle la contraria. Pero ocurrió que el único que seguía descifrando y entendiendo las cosas que estaban pasando era Champollion. Y bueno, él se hizo muy famoso, se hizo muy famoso, y él creó un método para eso y él seguía interpretando. Entonces agarró y se hizo un viaje a Turín, donde había unas colecciones egipcias fabulosas.
y estuvo allá un año y las descifró. Hay un episodio interesantísimo, una cosa bárbara. En Egipto había un templo en Dendera que tenía un zodíaco. El zodíaco estaba en el techo del templo. Entonces los franceses, una cosa bárbara, agarraron la piedra esa y la sacaron del templo y se la llevaron para París, pues. Y está en París. Cuando llegó esa piedra, ustedes saben que había esa lucha de saber cuándo se había creado el mundo. Y como en la Biblia, si uno se va a las genealogías, más o menos son 6.000 años. Entonces, mucha gente quería demostrar que eran más de 6.000 años y otros no. Entonces, cuando se descubre el zodíaco, se piensa que por la posición de las estrellas eso puede ser de más de 6.000 años. Entonces, Champollion, que ya tenía su método, él descubre que hay una palabra que dice autocrátor, que es una palabra que es como César en griego, algo así, ¿no? Entonces eso no podía ser sino la época de los romanos, o sea que era de una época más reciente, o sea que no había prueba de que el mundo tuviera más de 6.000 años. Entonces eso le vale que cuando él va a Italia, el Papa lo recibe, e incluso el Papa le dice que le ofrece que si quiere lo nombra cardenal, échenle pichón. Entonces Champollion le dice, no, no puedo, si yo soy casado y tengo una hija, ¿no? Pero el Papa estaba tan emocionado de que el hombre le había rendido un servicio a la religión, pues en esa época entendían así, pues de que era un mal servicio si el mundo tenía más de 6.000 años. Bueno, entonces él tiene oportunidad de hacer el sueño de su vida, pues, y yo creo que de la mía también, que es de ir a Egipto, pues, o sea, él organiza una expedición más tarde, o sea, unos años más tarde, y va con unos sabios a Egipto, es una expedición entre franceses e italianos. Ahí él describe, bueno, pone en práctica sus métodos. Los egipcios lo reconocían como el hombre que lee las piedras, pero él se va enfermando mucho, sufre de gota y no sé cuánto, pasó un año en Egipto. A veces lo tenían que llevar cargado a aquel hombre para que oyera las piedritas y las descifrara. Y él regresa a París y por ahí por enero de 1832 le da un ataque muy fuerte de apoplejía y él termina muriendo el 4 de marzo. Él cuando estaba enfermo, él decía, Dios mío, dame 2 años más para seguir en este trabajo tan apasionante. Pero bueno, no los tuvo, pues, se murió. Y bueno, gracias a él se han logrado descifrar todas estas maravillas del antiguo Egipto y bueno, y sus métodos son los que se utilizan. Esa era la historia que les quería contar hoy. Después les voy a hacer un programa en particular de las pirámides porque realmente las pirámides es un tema apasionante, pues, y lleno de misterios y de cosas asombrosas. Pero eso se lo dejo para otro programa y ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Oye, de verdad les digo que toda mi vida uno de mis sueños ha sido ir a las pirámides. Y van a ver que lo voy a lograr. Un día de estos voy a ir y los voy a sorprender trayéndole unas fotos de allá. Eso es fabuloso, miren, les digo así como un abreboca. La Gran Pirámide, ¿ustedes saben cuántas piedras tiene eso? 2,5 millones de piedras de peso, 2 toneladas y media de promedio. Y hay piedras de 70 toneladas. ¿En qué gandola habrán montado los egipcios eso para llevarlo para allá? No, eso es asombroso. Algún día les voy a hacer un programa desde allá, ustedes van a ver. Una cosa que les mencioné en el camino de Champollion es que él, en conversaciones con su hermano, que era un hombre muy culto, su hermano mayor, él fue que fue generando esa gran curiosidad por la lectura y por la investigación y por las cosas orientales. El hermano incluso, pues cuando Napoleón hace la expedición a Egipto, el hermano tenía como 20 años, él está loco por irse a Egipto y es una gran frustración de no poderse ir, pues.
Y ese es el mensaje que les quiero dar hoy. Lo importante que son las conversaciones. Miren, lo mejor que le puede pasar a uno es educarse en una familia donde se converse, donde uno se siente a comer y converse, como diría mi papá, donde se intercambien ideas, pues que las ideas van y vienen. Y mediante la conversación, a veces con mis hijos o hasta con gente del trabajo, que estoy pensando que la otra persona está pensando y que tal cosa, no, y tú vas y hablas y sabes lo que está pensando y se acabó, pues. O sea, la conversación y la comunicación es una cosa básica en la vida, pues no solamente en la educación, sino en la formación y en el crecimiento personal. Y bueno, yo los estimulo, yo no sé si esto se lo decimos a los padres o a los hijos o a los dos, pero yo los estimulo pues a que ejerciten la conversación pues en todos los ámbitos posibles, pues empezando por la familia y siguiendo por el trabajo. Bueno, ese es el mensaje de hoy. Muy buenas noches y los espero la próxima semana también.